Saludos y bienvenidos a Tarot y Misterios. Estamos en esta sesión nuevamente con Vero. Estamos hablando sobre temas súper interesantes, la autoestima, amor propio. Vero de Academia Vero Baeza, que está entregando conocimiento, enseñando sobre estas áreas, nos está acompañando por las próximas 7 sesiones en la cual estaremos hablando de diferentes temas interesantísimos para todos ustedes que están viendo ahora. ¿Qué tal, Vero? ¿Cómo estás? Hola Pablo, bien, muy bien, gracias. ¿Cómo estás tú? Muy bien. Feliz de verte, de estar aquí contigo y con toda la comunidad aquí del canal. En la sesión anterior hablamos sobre el amor propio, la adolescencia, la niñez, los padres, la conexión cultural que tenemos y cómo esto afecta en nosotros que vamos en la adultez, cómo nos desarrollamos, cómo vivimos. Entonces, lo que nos tocaba el día de hoy es hablar sobre la práctica de la autocompasión. Autocompasión, práctica de autocompasión, me suena como un ejercicio budista. Qué interesante. A ver, ¿qué tenemos el día de hoy, Vero? Bueno, primero feliz de estar aquí y feliz de seguir hablando de salud mental. Me encanta. Autoestima, amor propio, identidad. Sí, la práctica de la autocompasión nos invita a tratarnos a nosotros con la misma compasión y amabilidad que le mostrarías a un ser querido. Normalmente somos muy críticos con nosotros. Si yo se me cae algo, digo, ay, que soy tonta. ¿Cómo? Y empiezo una serie de comentarios que no me aportan. La práctica de la autocompasión nos permite respirar profundo, conectar. Y en el fondo es, ¿y para qué me trato mal? ¿Y para qué Mm, me digo cosas feas? ¿Qué voy a lograr? ¿No me voy a sentir mejor? Eso es seguro. claro. Por eso necesitamos ser compasivos, escuchar las distintas voces que tenemos adentro. Tenemos un crítico interno muy potente. Tenemos un crítico interno que a veces es mucho más potente que toda la gente que nos rodea. Mm, Y volvemos a lo mismo que hablábamos en la sesión pasada. Ese crítico interno nace cuando mamá me grita, es que eres una floja, es que eres esto, eres lo otro. Y ahí después viene el crítico interno cuando yo digo, ay, que soy tonta cuando se me cae algo. mm, Y el crítico interno lo repito y lo vuelvo a repetir muchas veces. Y ahí es cuando crecemos con un padre crítico, con un niño crítico. Por ejemplo, está toda la práctica del análisis transaccional, Paulo, y yo siempre pongo el ejemplo. Si yo te pregunto la hora y te digo, Paulo, dime la hora, por favor, y tú me respondes desde el padre crítico, me dices, ¿y no tenés reloj? ¿Y cómo no tienes reloj? ¿Y por qué me estás preguntando la hora? Búscate un reloj. Esa es una persona que está viviendo desde el padre crítico. Y mm, eso lo podemos ver cuando te responden en el colectivo, en la farmacia, en el almacén, que la gente responde tan mal, responde claro. desde el padre crítico. Ujú. Si yo te pregunto, Paulo, dime la hora, por favor, y tú me respondes desde el niño, me dices, adivina, adivina, adivina qué. Y te Mm, pones a jugar y no me respondes. ajá, Y cuando ya estás desde el adulto, yo te digo, Pablo, dime la hora, y tú me dices, es tal hora. Listo, es tal hora, punto. Pero contestamos muchas veces desde el niño crítico o desde el padre crítico. Y eso también pasa en los trabajos. Si yo trabajo con alguien y le digo, recuerda enviarme los contratos que te pedí ayer. Bueno, ¿y qué crees que me he llevado todo el día jugando a las bolitas? ¿Qué crees que no tengo nada más que hacer que hacerte tus contratos? Por eso la gente responde mal en los trabajos. Si responde desde el niño, dice, ah, ¿y los contratos eran para hoy? No, ¿en serio? Y responden desde el niño. Y el adulto dice, ni un problema, los contratos van a estar ahí a la hora que usted me los pidió. Y eso mm, es tomar conciencia de la autocompasión, como me hablo, como le hablo a los demás. sí, claro. Vero, y padre crítico, niño crítico, me imagino que habrá la figura materna. Sí, es lo mismo. Padre, Ah, madre crítico, niño, niña crítico. Sí, ok, ok. sí, sí, es lo mismo. Ajá, perfecto. Y estaba escuchando mientras hablaba sobre este tema de la autocompasión y nuevamente tenemos punto enraizado en nuestra cultura, en la cultura, porque si el padre es así, seguramente su padre fue así, y el padre fue así, etcétera. Son círculos viciosos a nivel genético, digamos, porque son por herencia, aunque sea herencia aprendida y no hereditada, no por genéticamente hablando, pero están ahí presentes. Creo que uno de los grandes problemas que la gente tiene con cortar este tipo de pensamientos negativos o emociones negativas es que inconscientemente sienten que si cortan eso, dejan de pertenecer. A dar un ejemplo muy, muy básico, pero que viene al caso, el abuelo es de la Universidad de Chile. El papá es de la Universidad de Chile, el hijo tiene que ser de la Universidad de Chile, porque si es del Colo-Colo ya no es de la familia, ¿eh? Es como que
un raro, un extraño. ¿Cómo se puede hacer frente a este tipo de información negativa que es hereditaria, que está presente? Un caso muy famoso, el tema del cáncer, las mujeres que heredan cáncer de mama, y se ve, si uno le pregunta, ¿y tu mamá también? Tú, sí, mi mamá, y mi abuela y mi bisabuela también. O sea, todas las mujeres de la familia tienen cáncer de mama, por tanto la hija tiene que tener cáncer de mama, de lo contrario no es de la familia. Este tema lo veo conectado a muchas otras áreas en diferentes niveles. ¿Cómo una persona puede hacer frente a la culpa de, como digo, destetarse, de decir ya soy adulto, no necesito esto? Ahora puedo elegir qué llevo de mi familia, lo bueno que veo en mi familia lo puedo llevar, pero lo malo no. Entonces, muchas veces separarse, cortar el cordón umbilical produce esta sensación, creo que inconsciente, de culpa, de desmerecer a los padres de pronto. De ver que en realidad no todo era tan bueno, que de pronto también tienen fallas y se nos rompe el arquetipo de héroe, ¿ah? De maestro. ¿Cómo se puede hacer frente a esto? La toma de conciencia, Pablo. Primero, cuando se me cae el héroe, voy a partir por lo último que dijiste. Primero necesito reconocer mi sombra. ¿Y cuál es mi sombra? Reconocer que quizás mi mamá y mi papá no eran tan buenos como yo tengo que decirle a la sociedad que son buenos. Porque si yo digo que mi mamá y mi papá son malos, qué feo, ¿ah? Qué feo que estés diciendo eso. Claro, Entonces, yo primero tengo que decirle a todo el mundo que ellos eran tan buenos, eran los mejores padres del mundo. Pero eso es otra cosa. Pero mi sombra es que quizás mi mamá no fue tan amorosa y no estuvo tan presente. Pero eso no quiere decir que no haya sido una buena mamá, porque ella lo hizo lo mejor que pudo con el grado de conciencia que tenía. eso, Entonces son dos cosas distintas. Sí hay una sombra en mí, porque en la mamá ideal que yo tengo en mi cabeza es una mamá presente, una mamá cariñosa, una mamá que cocina, una mamá que me atiende. La mamá real me tocó una mamá trabajadora, una mamá que nunca estaba, una mamá que hizo lo que pudo. Bueno, cuando reconozco mi sombra y mi dolor y le digo, mamá, suelto mis expectativas infantiles, es cuando mi mamá ya la puedo aceptar como es y decir, lo hizo lo mejor que pudo con el grado de claro, conciencia que tenía. Porque si hizo algo mal, no lo hizo a propósito. Si yo me equivoco con mi hija, tampoco lo voy a hacer a propósito. claro. Pero cuando te vas al ejemplo de la Chile con el Colo-Colo, viene siendo lo mismo, porque lo opuesto de la Chile es el Colo-Colo. Estamos hablando de equipos de fútbol acá en Chile, por si nos ven de otros países. Exacto. Es como el Real Madrid con el Barcelona, Claro, o el Boca Junior con, ¿cómo se llama? Se me olvidó en Argentina ya, bueno, me Boca acordaré. Junior y el River. El River, claro. Eso, son los opuestos. Pero ¿dónde está la diferencia, Pablo? Que acá en Chile, en vez de que me guste la Chile o el Colo-Colo, me gusta Wander. Eso es hacerlo diferente. Mm, Porque si me gusta el Colo-Colo, termino haciéndolo igual, porque es llevarle la contra al padre. claro. En cambio, si yo digo, no, pues ¿sabes qué? No, ni la Chile ni el Colo-Colo, a mí me gusta Wander. O de pronto me Entonces, gusta el baloncesto. y ni hablar, Mm, una generación de futbolistas le gusta el baloncesto. Entonces, ¿ahí qué es? Pedir permiso para hacerlo diferente. mm, Yo no lo voy a hacer mejor que mi mamá. Yo no lo voy a hacer peor que mi mamá. Yo mm, estoy pidiendo permiso para hacerlo diferente. Y es lo mismo con el cáncer de mama. mm, En este minuto no me acuerdo el autor, pero hay un autor que nos indica que hay 2000 enfermedades emocionales, enfermedades que nos provocan que el cuerpo se enferme, pero son emocionales, no es algo real, no es porque yo comí algo, el hígado le hizo mal, no, es emocional. O sea, El no es cáncer físico, pero es real igual. es real, Es claro, existe. si Mm, el cuerpo se enferma igual. claro, Pero cuando yo logro cortar esa lealtad al sacrificio y corto esa lealtad al sufrimiento, es cuando honro el destino de todas esas mujeres que tuvieron cáncer, honro la dureza de sus vidas y le pido, por favor, que me den permiso para hacerlo diferente. Y aquí claro. ya te estoy hablando de todo el tema de terapia sistémica y constelaciones familiares, que lo amo, me encanta, por eso me formé en ese tema. Entonces, cuando yo les pido permiso para hacerlo diferente, es cuando puedo honrar el destino de esas mujeres y hacerlo distinto. Claro. Entonces Y, se puede cortar cadenas, Pau. se puede cortar, claro que sí. ¿Qué sucede en este caso, por ejemplo? Porque desde mi perspectiva, yo veo que estos asuntos nos tocan familias donde nosotros nacemos con ciertos problemas y esos problemas son temas que nosotros debemos enfrentar y solucionar. Por algo aparecimos en ese lugar y no en otro. Eso es lo que yo personalmente creo. Em, Cuando nosotros estamos envueltos en familias, digamos que hay que limpiar muchas cosas de de nuestro pasado, antepasado. Ahí viene un tema importante porque primero, lo primero es volvernos conscientes de lo que no está del todo bien y qué
parte de nuestra cadena genética hay que iluminar, digamos, hay que limpiar, hay que trabajar. Pero creo que este es justamente el punto que tratándolo aquí veo el momento más difícil de darnos cuenta debido a que la gente, las personas, digamos, el individuo crece de esa forma y ve la realidad de esa forma, ¿sí? Entonces es como decirle a por dar un ejemplo así para tratar de solidificarlo, una persona que es ciega, que viene de una familia de gente que tiene problemas a la vista, que son ciegos, uno no le puede decir a esa persona, oye, qué bonitos los colores, te va a decir, ¿de qué colores me estás hablando? De todos estos colores, todas estas flores, estamos en un bosque, mira el sol, ¿qué es el sol? No hay conocimiento sobre este tema, no hay conocimiento para las personas, mucha gente, de cómo ser más amable, cómo ser más dulce, cómo amar mejor al prójimo. Entonces, ¿cómo se puede comenzar a trabajar en esa área cuando nosotros identificamos que eso está, por ejemplo, digamos en un caso personal? Ya así hipotético, ya. Paulo identifica que tiene este tema, él trabaja esto, pero la familia sigue estando así, o mi medio ambiente sigue estando así. ¿Qué hacer en ese caso? ¿Cómo puedo mejorar si estoy envuelto de un área que es negativa, digamos? Lo primero, las terapias son sistémicas y la maravilla de la sistémica es que cuando yo me muevo, todo se mueve y que cuando yo cambio, todo cambia. No ha cambiado nada excepto yo, por lo tanto, todo ha cambiado. Lo primero es la toma de conciencia y tú dices, la familia está igual, sí, pero si la familia ve que una persona cambia, la familia dice, ¿y este qué está haciendo? ¿Qué está distinto? ¿Qué cambió? ¿Qué pasó? Y empiezan a hacerse preguntas. La toma de conciencia es el primer paso. Y hay personas que, por ejemplo, dicen, tengo depresión y no sé por qué. La verdad es que no tengo razones. Yo me siento bien, mi trabajo está bien, mi familia está bien, pero así y todo tengo depresión. Y cuando muchas veces vienen a consultar y yo les pregunto, ¿y la relación de tu papá con su papá? Por darte un ejemplo cualquiera, me dicen, no, mi papá perdió a su papá cuando él tenía 3 años. Ahí está la depresión. El hijo hace el duelo que el padre no hizo. Ujú, La sistémica dice, todo lo que no sanan los padres, lo sanan los hijos. ujú, Y es ahí donde empezamos a hablar lo que tú dijiste recién, la negatividad o el estar anclados a algo que pasó en el pasado, pero no tenemos conciencia. Entonces, ujú, lo primero es empezar a esto, ver estos videos, comenzar a conectar, dejar preguntas si tienen dudas, ver la guía, empezar un trabajo. Sí, es cierto, yo hasta los 18 años puedo decir, soy niña, no tengo nada que discutir. Ya después de los 18 viene algo que se llama la responsabilidad de mi vida. Y yo tengo la responsabilidad de hacerme cargo de lo que me sucede. Por eso es la práctica de la autocompasión, no solo para trabajar, reventarme y sentirme víctima y la que las salvo todas y las hago ujú, todas, sino también para decir, ok, me respeto, me escucho, me hago caso. A ver. De verdad que si yo esta noche no dejo todos los platos lavados y ordenados, mañana se acaba el mundo? ¿O si yo esta noche no lavo los platos, mañana van a estar igual ahí quietitos y no les va a pasar nada? Pero si descanso primero y me respeto, ¿me va mejor? Por ujú. eso es tan importante la práctica de la autocompasión y la aplicamos en todo ámbito, si te das cuenta. En la lealtad al sacrificio, en llegar corriendo a que la casa esté hermosa. ¿Pero a costa de qué? ¿A costa de mi salud? ¿A costa que hace 9 horas que no duermo y voy a dormir 5 por estar haciendo aseo? Ujú, Es lo que hablábamos también la sesión anterior, es cultural, es claro. totalmente cultural. ¿Por qué? Porque llegó un momento en que la mujer salió a trabajar, pero no dividió las tareas. Mucha gente dice, es que te ayudo en la casa, pero es que no me ayuda, somos un equipo. En Finlandia yo una vez leí, y no sé si es cierto, y ahí yo creo que tú me puedes contar, que los niños no tienen materias hasta creo que los 8 o 9 años. Al principio les enseñan trabajo en equipo, habilidades blandas, a Eso. relacionarse y A planchar, claro, ¿ves? a lavar, Entonces, les cierto, enseñan a cocinar. mira, Cuando yo les conté aquí a mis amigos rusos de acá, les dije, ¿y qué les enseñan a ustedes en la infancia? Porque son preguntas que yo hago para entender más o menos la mentalidad del país, de la cultura. Entonces, sí, bueno, matemáticas, esto es lo mismo igual que en Chile, ¿no? Algo parecido, pero con la historia contada un poquito diferente. Pero los mismos ramos, la misma, todo igual. Química, SC en astronomía, eso sí es interesante. Y en Chile, sí, enseñan esto y esto. Y les dije, y ahí yo tiré ahí para probar cómo era la mentalidad un poco. Esto lo hice un par de meses atrás cuando llegué acá. Y les dije, ¿saben que en Finlandia a los niños, 3 4 5 6 años, hasta los 10 años, les enseñan cosas como planchar, lavar, cocinar? Hubo un silencio en la mesa.
Y se miraron entre ellos y dijeron, pero si eso es trabajo de mujeres. Yo dije, "Ah, saltamos 100 años atrás". Pero es verdad, en Finlandia a los niños les enseñan a lavar, les enseñan a coser botones, a poner botones, ¿sí? A planchar, a cocinar. ¿Qué pasa? Que no dependen de la mamá. Y cuando llegan los 18 años de edad en la casa, les dicen, cumplió la mayoría de edad, ¿en qué universidad, a qué colegio se va a meter, a qué ciudad se mueve? ¿Se queda en esta misma ciudad usted? ¿Ah? Mamá, hazme comida. No, ya cumplió 18. Ahora agarra su maleta y se va y me puede venir a ver. Si quiere, los fines de semana nos juntamos, nos encontramos, me puede llamar y todo. Pero ahora usted es un hombre adulto, llegó a los 18 años, ahora tiene que hacer su vida, tiene que estudiar, tiene que aprender cómo funciona la vida. En Finlandia no hay hombre a los 40 años viviendo con la mamá, ¿eh? No existe, ¿eh? Salvo los alcohólicos y gente que tiene problemas a nivel mental y físico que no pueden valerse, pero de lo contrario, a los 18 años te arman la maleta en la casa y te dicen, lucha por la vida. Ahí está. Obviamente, bueno, hay ciertos temas culturales que también son un poquito diferentes y que ayudan a que sea así. Cosas como, por ejemplo, que el gobierno tiene áreas donde pueden estudiar o ir a vivir y pagar un poco menos. Entonces, hay una ayuda del gobierno si es que uno se va de casa ya a los 18, el gobierno te arregla algo, o sea, hay un apoyo básico, pero te preparan para la adultez. Es un tema que no se ve en los países latinos. En España yo leía hace un par de años atrás, leí un reporte sobre este tema y decía que ahora la edad de irse de la casa era a los 40 años. O sea, yo lo encuentro, oh, ¿qué pasa? Salieron todos así con las manitos chungas. ¿Qué pasa con esta generación? ¿No? Es extraño, pero ese es un tema cultural que creo que es bueno conversarlo porque uno tiene que hacer este análisis. ¿Ah? ¿Qué tan adulto soy? ¿Qué tanto me puedo valer? Y esto es tanto para los hombres como para las mujeres. Claro, pero fíjate en el mensaje de trasfondo que hay, la letra chica que decimos, en Finlandia. Cuando le dicen, tome sus cosas, vayas, ¿qué hay ahí? Tú eres capaz, tú puedes, tú Eso, vales, tú mereces. Esa es la letra chica que hay detrás. Y exacto. la letra chica de este lado del mundo es, no, no te vayas de la casa, tú no vas a ser capaz de salir adelante, tú no te mereces una vida propia. Entonces, los mensajes de autoestima son potentes. ¿Por qué? Porque hay un ejercicio que yo siempre digo, yo puedo, yo valgo, yo merezco, yo soy capaz. En Finlandia les dicen eso y Claro. los empujan a que tengan su vida propia, pero le están diciendo eso. Tú eres capaz, tú puedes, sale al Sí, mundo, reconócelo. sí, 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 claro que sí. Rompe el cascarón, ¿eh? Rompe el cascarón, abre las alas y desarróllate. Ya es tu tiempo. ¿Mm? Pero también le Sí, están diciendo, confío en ti. claro, El claro, mensaje en exactamente. este lado del mundo es, no, no te vayas todavía porque yo no confío que vas a ser capaz de mantenerte solo. Yo Mm. no confío que seas capaz de coserte un botón. Si no sabes cocinar un huevo, ¿cómo va a vivir solo? Si el dinero no crece en los árboles, ¿ah? Y Cosas ahí como esas. tenemos todas las Nefasto. creencias había y por haber, claro. Sí, nefasto. Qué interesante. Autocompasión, o sea, tener compasión con sí mismo, respetarse, cuidarse, tratarse bien. Off cámara, no, fuera de la grabación de esta sesión, me contabas de un probador de ropa, una historia muy graciosa, pero que creo que solidifica lo que estamos conversando. A ver si la puedes contar aquí para los demás y podemos analizar un poco este tema. Bien, sí, la autocompasión tiene que ver con cómo yo me trato y cómo me quiero, y es el amor propio hacia mí. Y le contaba a Pablo que yo fui una vez a probarme ropa y en el box de al lado había una señora me imagino yo por la voz, pero en realidad yo no la vi, y ella se prueba algo y dice, qué asquerosa me veo. Y yo me acuerdo que yo hice este gesto, así como, "Oh", y yo dije, Uy, yo jamás le diría a alguien que se ve asqueroso. Yo creo que ni a mi peor enemigo, si es que tuviera algún enemigo, tampoco se lo diría. Pero ella es capaz de decirse a sí misma, qué asquerosa me veo. Y yo me imaginé su cara, el gesto, todo. Por eso yo hice así como, qué poco se quiere, dije yo. qué Ahora, claro, uno se fuerte. prueba ropa y puede decir, no me queda tan bien, voy a buscar otra. Pero decirse, qué asquerosa me veo. Wow, eso no es quererse nada. Nada, 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 nada. Absolutamente. Uy, qué fuerte, qué fuerte. ¿Y qué pasa? Que hay un tema importante que hay que reconocer. Mira, la mente con su área inconsciente, el inconsciente que es lo que está trabajando por sobre el 60% de lo que vemos, hacemos, pensamos, actuamos, etcétera. El inconsciente no tiene el filtro de lo que es real y lo que no es real. Si esta persona lo dice, aunque sea por chiste, por gracia, dice, qué asquerosa me veo y una, no sé, una broma, la mente
no sabe que es broma. La mente proyecta que eres asquerosa y esta inseguridad va a ir contigo. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Vero? El inconsciente tiene varias características y qué bueno que las nombras. Primero, no tiene tiempo, es Mm, atemporal, tal como lo dije. ujú, Por eso muchas veces alguien dice, yo recuerdo el accidente que tuve como que fuera ayer y fue hace 20 años. ujú, Porque el inconsciente no tiene tiempo y lo revive una vez, dos veces y lo vuelve a revivir. Lo otro del inconsciente es que no reconoce al otro. Entonces no hay una otra persona. Siempre todo es lo que me pasa a mí y todo lo que yo estoy viviendo, lo que estoy proyectando, es mío. mm, El inconsciente también está ligado a la emoción y por eso recuerdo. Si yo te pregunto, ¿dónde estabas cuando se cayeron las Torres Gemelas? Mucha gente recuerda qué estaba haciendo, qué ropa tenía, con quién estaba hablando, qué pasó en ese momento. ¿Por qué? Porque ligamos y aprendemos desde el conocimiento pero unido a la emoción. Y muchos dijimos, oh, pero ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Un avión? ¿Terrorismo? Dijimos muchas cosas mm, y quedó impregnada la emoción. eso. Entonces, aprendemos, la emoción es como el grabador, o sea, si lo quiero Ujú, llevar a una palabra muy simple, la emoción es el grabador. mm, ¿Por qué se nos graban de niño las cosas dolorosas? Porque la emoción de la angustia es más fuerte. O sea, claro, si mamá y papá se tiran los platos por la cabeza y se gritan, es que tú, es que yo, el niño lo único que va a hacer es esconderse debajo de una mesa con un dolor de panza porque no sabe qué está pasando, pero su mundo se le está viniendo abajo y se le está derrumbando. claro. El niño no es capaz de decir, mamá y papá están peleando. Lo más probable es que se separen, pero porque yo me quedaré con uno de los dos y no va a pasar nada. Mm, No, no no, no va a tiene pasar eso. no Mm, tiene cómo decir eso porque no tiene la capacidad, no tiene exacto, gestión de las emociones. claro. Entonces, solamente se guarda eso. La próxima vez que ese niño sea adulto y se pelee con su pareja, así le va a gatillar. Porque el inconsciente no tiene tiempo, el recordar que después de eso se tiraron los platos, después de eso pasó esto, después, y va a vivir el choque, y va a sentir la emoción, y va a sentir la angustia. Claro. Cuando yo practico la autocompasión, es cuando soy capaz de detectar eso. Soy capaz de detectar, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Y aquí te voy a contar un caso muy personal. A mí me pasó un día, un vecino salió al pasillo y empezó a gritar y estaba borracho. Y yo me acuerdo que yo lo escuché y yo empecé a temblar. Y dije, Mm, pero respira profundo, ¿qué sucede? Y me acordé de una vez, cuando yo era pequeña, que mi papá llegó borracho. Y yo ah, dije, y mi hija estaba en el dormitorio viendo televisión y le digo, hija, súbele el volumen a la televisión y ciérrala. Porque en ese momento no era capaz de ser mamá, porque yo tenía 3 años. Y claro. lo único que dije fue, a ver, no tengo 3 años, no es mi papá, no es la misma situación, respira profundo, calma. Pero todo esto, así, en segundos, Pablo, tienen que haber sido entre 5 a 10 segundos todo este proceso que te estoy contando. Mm, Y llegamos a lo mismo, es el inconsciente. Me transportó automáticamente a ese mm, momento, a los 3 años, y yo sentí que ese vecino era mi papá, y yo sentí, bueno, finalmente llamé a la portería, el conserje subió, hablaron con el vecino, entró a su casa, nunca más pasó nada, se acabó el show. y se acabó el tema. Pero Claro. si yo no reacciono así, lo más probable es que agarro que un palo, una escoba, y Mm, salgo con el vecino y le dejo, déjate, no sé qué, y puedo empezar a gritar o a armar un escándalo, porque claro. actúo desde la niña, desde esa niña asustada que vivió Mm, eso. claro. Otra reacción sería nada, pues, que lo aguantas en silencio, mientras que esa angustia y ese miedo te va comiendo, sin saber qué está pasando. Ataques de pánico, los ataques de pánico, por ejemplo, ¿ah? Que suceden cosas similares que se gatillan temas inconscientes y suceden estas crisis. Qué interesante. ¿Cuáles serían la práctica de la autocompasión? ¿Cómo pudiéramos llevarlo al día a día? Por ejemplo, para los que están viendo en este momento, dicen, ok, ¿cómo lo practico? Porque con lo que hemos conversado, yo imagino que identifican ya algunos temas que pueden hacer ahora en este momento. Descargar la guía, porque hay ejercicio paso a paso para que puedan ponerlo en práctica. Sí, la Así que guía, te invito a perdón, descargar. la guía está entonces en el link en la descripción de este video, ahí está la guía entonces, pueden ir paso a paso, pero danos alguna pista, Vero, a ver. Bueno, entonces recapitulemos todo lo que hablamos, porque la Ya. mayor pista es la toma de conciencia. O Mm, es lo que yo te dije recién que me pasó con el vecino. mm, Cuando alguien se vuelve a encontrar en una situación compleja, lo primero que tiene que hacer es dar un paso atrás y decir, a ver, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué me siento así? Y yo logro ir a los 3 años cuando me acordé de mi papá. Todo lo que estamos viviendo hoy es como diría en lenguaje de computación, está linkeado a una situación del pasado. Entonces, claro. creemos que vivimos en el presente,
y creemos que vamos hacia el futuro, pero en realidad estamos viviendo con de situaciones que nos pasaron en el pasado. Y esa mujer que se trató asquerosa, yo te aseguro que la madre, el padre, un abuelo, un profesor, alguien le tiene que haber dicho en algún momento de su vida que estaba asquerosa. Y la mujer solo repitió un hecho del pasado. Si fuéramos conscientes de cuánto estamos viviendo esos hechos del pasado, podríamos comenzar a vivir el presente, el aquí y el ahora. Así que lo primero para la práctica de la autocompasión es respirar profundo y detenerse y pensar, a ver, esto ya lo viví. ¿Cuándo viví esto? ¿Cuándo me pasó? Y empezar la toma de conciencia para poder hacer el cambio. Sí, sí. O como dijimos en algún minuto, según quién tengo que hacer tal cosa, quién me lo dijo. Empezar a hacerse presente, responsable, hacerse cargo. Pero la gente vive en piloto automático, Pau. Ese es el mayor punto. Ese La gente problema. tiene un dolor y la gente le pone una bendita y le pone otra y Mm, le pone otra y le pone otra y le pone otra. Y cuando exacto. llegamos a esto es cuando sacamos las benditas y no, ya el tema está podrido. Hay que Claro. empezar a limpiar, hay que empezar a sacar, hay que hacerse cargo del dolor. La gente le tiene miedo a tener dolor Ujú, y no se dan cuenta que pasan 10, 15, 20 años sufriendo por lo mismo. mm, Pero si yo empiezo a ser compasivo conmigo hoy y me empiezo a amar y tomo conciencia, el dolor pasa, lo claro. doloroso se sana. Sí, El sufrimiento es permanente. Entonces no hay que exacto. tenerle miedo a tener dolor, hay que sanarlo, hay que solo Exacto. sanarlo y hay que continuar. Y no vivo en el sufrimiento 20 años, Eso. O 20 años o toda la vida. Hay gente que se lleva esto hasta los últimos días. Mm, hasta los últimos días. sí. Reconocer que somos imperfectos, Mm, reconocer que cometemos errores, mm, pasar vergüenza. La gente dice, ay, no, ¿cómo voy a hacer eso? Qué ridículo. Bueno, pero ¿y qué pasa? ¿Ridículo según quién? ¿Vergüenza según quién? La vergüenza es una emoción creada. La vergüenza claro, no existía. A mí me enseñaron a sentir vergüenza, claro, pero no me enseñan a sentir alegría, ni rabia, ni tristeza, porque esas son emociones primarias. claro. Pero la vergüenza me la enseñaron. Y Mm, como en el próximo paso que vamos a ver, aprender a vivir sin culpa. La culpa también nos enseñaron. Tampoco es una emoción primaria. claro, claro. Es aprendido. Es aprendido, claro. Interesante, interesantísimo. Ok. Autocompasión, ejercicios de autocompasión. Entonces, bueno, ahí en la guía que pueden descargar, estudiar, leer sobre ese tema, hay varios puntos que pueden ser útiles. Ahí recuerdo que cuando estudié budismo hace unos 18 años atrás o 20 años atrás, no sé, hace mucho tiempo, una de las etapas iniciales que estudiábamos era la compasión. Y la compasión no era solamente para con uno, pero para los demás. Y no era solamente para los demás, pero también era para uno. ¿M? Ese es un tema que a mí me pareció sumamente interesante de practicar, estudiar y pensar en el sufrimiento. Porque en las palabras del Buda Siddhartha, él dice que el principio del sufrimiento es la vida misma, porque la vida misma te va poniendo con situaciones de sufrimiento. ¿M? Pareciera que a nivel karmático, digamos, a nivel energético, las cosas están puestas de tal forma que siempre vienen problemas. ¿M? Y estos problemas uno tiene que ir solucionando. Yo me he fijado analizando la vida en sí misma y estudiando, leyendo temas al respecto, me he fijado que muchos de los problemas se repiten siempre y cuando no los soluciones. Es como que estuviéramos frente a un laberinto donde debemos encontrar una puerta y nosotros le hacemos el quite al trabajo de encontrar la puerta, pero seguimos estando dentro del laberinto. O sea, en momentos de la vida se va a volver a repetir el tema que tengo que salir, tengo que abrir la puerta, encontrar la llave, la puerta y abrir la puerta y salir de este problema. Entonces, cuando no nos hacemos cargo de nuestros problemas y de nuestros traumas, de nuestros temas a solucionar, podemos ponerle un parche, ¿verdad? Fin de semana, salgo con los amigos, me río, me voy al cine, si estoy en la casa y el problema viene, como, ¿verdad? Es esa comida sin hambre que es de angustia, es de ansiedad. Y si es que, bueno, y si no me voy al gimnasio, corro y hago una agenda bien apretada, estoy súper ocupado haciendo nada, pero estoy súper ocupado simplemente para no tener un tiempo para mí. Yo creo que este es uno de los grandes problemas, que la gente le tiene miedo a enfrentarse a sí mismo. ¿M? Cuando nos enfrentamos nosotros
Ahí vemos, aquí hay un tema que se me está repitiendo, acá hay algo que tengo que solucionar, estoy triste, ¿por qué estoy triste? Como decías tú, ¿por qué me siento triste si está todo bien? ¿Por qué me duele algo si estoy sano? Voy al doctor y sigo con el dolor y los doctores me dicen que tengo nada, pero yo sé que estoy mal. Entonces ahí viene el momento de la introspección cuando uno debe detener un poco el vehículo y decir, a ver, espera, ¿qué está pasando conmigo realmente? ¿Por qué actúo? ¿Por qué siento así? ¿Por qué me siento de esta forma? ¿Por qué me veo de tal forma? ¿Ah? Entonces ahí tú decías esta historia de esta mujer que decía, me veo asquerosa, ¿ah? Y tú lo llevabas a su niñez, el padre, el profesor o alguien, o también puede haber sido aprendido de parte de ella, de ver a su madre, del padre diciéndole, te ves asquerosa, gorda, o esto, lo otro, y entonces ella lo tomó de esa forma, ¿verdad? Qué triste, me da mucha, en realidad me da tristeza en el corazón pensar sobre esta situación y gente que lo sufre así, pero por lo mismo hay que tener esta autocompasión, ¿m? Tener amor propio y decir, a ver, este mundo es difícil, a la gente le ha tocado muy difícil y posiblemente han sido menos conscientes que yo, porque al menos yo lo cuestiono y lo estoy meditando, lo estoy pensando. Los que están mirando esto, seguramente este video no va a ser tan popular como mis videos sobre política, estoy seguro, pero los que están viendo esto son personas que están un poquito más conscientes que sus generaciones anteriores y seguramente que la media en la cual se desenvuelve. Entonces nosotros tenemos la oportunidad de hacer estos grandes cambios, porque en el momento que yo decido cambiar yo, en ese momento yo puedo mejorar en mi trabajo y cuando yo estoy sano puedo atender al otro, puedo ayudar, servir a los demás, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante la autocompasión? Estoy tan de acuerdo contigo en todo lo que dijiste, pero nos enseñan a tener acá, y por eso me gustó mucho lo que compartiste de lo que tú aprendiste. Nos enseñan a ser compasivos con los otros, con todos los demás, pero nunca nos enseñan a ser compasivos con nosotros. Y si yo tuviera que resumirte la práctica de la autocompasión en una frase, yo tendría que decir, frena la autocrítica. Mm, Ahí te resumo la práctica de la autocompasión en una frase. mm, Frena la autocrítica, mm. porque la autocrítica es lo más dañino que existe. Claro, Porque qué somos capaces de interesante. decirnos muchas cosas que no le diríamos a un otro, jamás, pero a nosotros sí. Entonces, cuando trabajamos la compasión por el otro, podemos ser las mejores personas del mundo. Pero cuando trabajamos la autocompasión, somos autoexigentes, nos pedimos al máximo, nos exigimos hasta 10, 15, 20 horas, dormimos 2, corremos hasta que el cuerpo revienta Claro, claro, exactamente. y no nos hacemos cargo. Qué interesante, Vero. Hay mucho más temas, hay mucho más que analizar y discutir, conversar y compartir aquí con toda la comunidad. Pero bueno, nos pilla el tiempo en esta segunda sesión, en este paso número uno, que es practica la autocompasión, el amor propio. Pero aquí creo que hemos dado, has revelado, has compartido algunos puntos esenciales sobre esta temática y bueno, nos vamos a encontrar en la próxima sesión con Aprende a manejar la culpa. Súper, súper tema, qué interesante temática, de verdad estoy disfrutando muchísimo hacer estas sesiones contigo y bueno. Quedamos atentos ahí a la caja de comentarios, a los comentarios, todos los suscriptores, todos los televidentes que están mirando esta sesión, entonces pueden compartir sus propias experiencias ahí en la caja de comentarios y así nosotros podemos ir tomándolas también como parte de las sesiones semanales que estamos entregando. Nos quedan en este momento aprende a manejar la culpa, evalúa tus relaciones, cuida tu cuerpo y tu mente, compárate con quien debes compararte, celebra tus logros y virtudes, busca apoyo y acepta ayuda. Así que bueno, tenemos tema para rato, así que feliz por tenerte aquí, Vero. Un millón de gracias. Gracias. Academia Vero Baeza, entonces aquí, Vero, unas palabras para ti de despedida. Gracias por permitirme hablar estos temas que de verdad que no son tan populares como tú lo acabas de decir. Sí, yo también estoy segura, va a tener menos de lo que tú siempre obtienes con tus videos, que de verdad que a mí me gustan mucho. Pero lo más importante es que es un tema que necesitamos tocar como sociedad. Necesitamos salir adelante, porque mucha gente dice, bueno, pero y los psiquiatras y los psicólogos deberían atender gratis, pero si no pasa solo por psiquiatra y psicólogo, pasa por hacernos Mm, cargo. mm. Hagámonos cargo de nuestra salud mental. Así que te agradezco de todo corazón estar aquí y poder hablar de este tema que me encanta. Bendiciones, muchísimas gracias, Vero. Nos encontramos en la próxima entrega. Recuerda darle me gusta, dejar comentarios, suscribirte al canal si acabas de llegar. Muchísimas gracias por ver. Hasta la próxima.